Hola amigos, estamos aquí en un nuevo capítulo de El Blog del Afro. Estamos aquí con mi amigo GR, así que es el primer crossover entre El Blog del Afro y colemono.com. Y lo que vamos a hacer hoy día es esencialmente poder responder una de las preguntas, uno de los problemas más grandes del retrocoleccionismo, que tiene que ver con esto, las consolas amarillas. Este problema que se viene dando principalmente en las consolas que son lanzadas más o menos como en los años 90, y es un problema que por mucho tiempo se pensó que era irreversible, y la verdad es que desde un tiempo a esta parte se sabe que no, que es posible poder solucionarlo, lo que es un gran alivio y un gran para este dolor de cabeza que puede ser por los coleccionistas las consolas amarillas, ya que recordemos que disminuyen bastante su valor y en general se ven muy feas. Entonces, y de repente ocurre lo que esto, que es la clásica miti miti, que un segmento cambia de color versus el otro no. Vamos a explicar por qué pasa esto. Y la gracia es que esto mezcla ciencia y algo que también la solución se encontró con ciencia. Y bueno, básicamente estas consolas fueron fabricadas por un plástico, es una mezcla de plástico, es un polímero, que está formado por tres componentes principalmente, que es un plástico que se denomina ABS, y lo que se le agregaba a estos plásticos era un retardante para el fuego, y por lo tanto ese es como el origen del problema. Vamos a explicarlo en detalle. Y como les decía, se pensó que esto era un problema permanente, que no tenía solución y que la única solución era pintarlo. Como pueden pensar, pintar esto se vería horrible y encontrar un tono que realmente dé un color similar al de arriba es bastante complejo. Y esta solución más o menos se remonta al año 2008, cuando personas de un foro, que también es una especie de mini museo alemán, que se llama el CBM Museum de Alemania, descubrieron que sumergiendo estas consolas en peróxido de hidrógeno podían encontrar una solución al problema. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el origen de cómo ocurre esto. Entonces esta idea se fue transmitiendo en los foros, poco a poco se fue de alguna manera transmitiendo en foros de coleccionistas, principalmente microcomputadores, de Commodore, hasta que llegó a los oídos de un grupo de personas, que el gran líder es Merlin, que de nombre Dave Stevenson, que es del Reino Unido, y este compadre era como un experto en química, y también empezaron a participar ingenieros de plástico, etcétera, y finalmente nació lo que se llama, que es RetroBrite, que pueden visitar la página que se llama retrobrite.com, que es un wiki en el cual se comienzan a dar como diferentes fórmulas de cómo realizar esta mezcla que es el líquido revividor que va a volver a las consolas de un color normal, ¿ya? Entonces la gracia de esto es que es un esfuerzo conjunto entre nerds y ciencia que llegó a una solución que es bastante importante. Entonces, bueno, como les comentaba, el plástico está formado por estos tres monómeros, llegué a un polímero, ¿ya? Y estos tres polímeros cumplen diferentes funciones en el desarrollo de este plástico, ¿ya? Entonces, principalmente, como se puede ver acá, es esta mezcla de estos tres, ¿ya? Y el que está acá, el acrylonitrilo, tiene una función principalmente como dar resistencia térmica y química al plástico. El 1,3 butadieno, que está acá, le va a dar una flexibilidad y una resistencia al impacto, y el estireno le da como esta superficie como brillosa, como el glossy. El problema es que la mezcla de estos tres componentes se realiza en diferentes porcentajes, pero no es un porcentaje exacto, por lo tanto siempre hay variabilidad, y esto es lo que generalmente da que batch den diferentes reacciones, que por ejemplo, por qué la parte superior se mantiene de un color gris y por qué la de abajo de amarillo, es principalmente por eso, ¿ya? El tema es que esta mezcla es altamente inflamable, y nadie quiere que una consola sea altamente inflamable, por lo tanto, se utilizaban retardantes de flama, que se abrevian de manera simplificada como PVDs, y lo que tienen, el componente principal es bromo, y el bromo es un líquido, un halógeno que es amarillento y es el que genera el problema principalmente. Entonces lo que ocurre es que con el oxígeno, en síntesis, es esta reacción, ¿ya? Es una reacción en que el bromo, en presencia de la luz ultravioleta, se va a descomponer, ¿no es cierto? Y libera dos radicales. Estos radicales por alguna razón tienen afinidad por el oxígeno y forman este compuesto, que este compuesto es el que se comienza de alguna manera a diseminar en el plástico, por eso las consolas mientras más viejas son un poco más amarillas. Y la gracia es que esto pasa a un enlace covalente a un enlace coordinado que tiene mucha menos fuerza, y eso nos ayuda a que el proceso pueda ser reversible, ya que lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo, pero de manera inversa, ¿ya? Utilizando peróxido de hidrógeno. La fórmula que se ha generado en RetroBrite es bastante compleja o se ha ido complejizando con el tiempo, porque para gastar menos peróxido de hidrógeno se agregan o se adicionan diferentes componentes espesantes. La idea es que quede como un gel. Pero aquí con el GR, después de mucho trabajo,
llegamos a una fórmula, que es la fórmula perfecta, la fórmula principal, para poder solucionar el problema de las consolas amarillas, que es esta. Y vamos a ver ahora en vivo cómo vamos a revivir y cómo vamos a poder recuperar este Super Nintendo PAL, que es del Paulo, y esta Dreamcast, que a pesar de que no debería estar amarilla, porque se supone que estos tipos de plástico, los plásticos ABS, no se utilizaron en el año 98 en adelante, que es la fecha que se lanzó la consola. Entonces, pero al parecer sí se ocupó y se puede ver aquí que está amarillenta. Así que vamos a ver ahora in situ cómo vamos a poder solucionar este problema y para que vean cómo cambia. Así que ahora vamos a la ciencia. Bueno amigos, estamos ahora en la parte, el momento de la verdad. Ya desarmamos las consolas. Les recomiendo lo ideal primero pegarle una limpiada para sacar el resto de tierra y todas esas cosas para que el producto haga efecto. ¿Ya? Aquí tenemos la magia. Como les comentaba, entonces este esfuerzo en conjunto de los diferentes compadres que fueron ayudando en este wiki, en el desarrollo de esta fórmula que es el RetroBrite, era en un principio agua oxigenada, de una concentración un poco mayor. Les recuerdo que el agua oxigenada es un producto peligroso, por lo tanto, cuídense con guantes, ¿ya? Usen guantes para esto, es importante que usen guantes, porque si no la piel le va a caer como... Como lija. Como lija, sí. Entonces, bueno, como les comentaba, hay diferentes fórmulas que usan algunos catalizadores, como un poco de Vanich, ¿ya? Entonces, lo importante ahora es comentarles qué es esto. ¿Qué es esto? Como les decía, en general usan agua oxigenada, pero si yo quiero sumergir esto y esto en agua oxigenada, voy a gastar bastante. Por lo tanto, las fórmulas de RetroBrite en general utilizaban algunos espesantes, porque la idea es que quede como un gel, ¿ya? Utilizaban syrup, diferentes como aceite de melaza, etc. Pero, pensando, llegamos a la conclusión de que en general ya existe una agua oxigenada que viene como gel. Y esto es el agua oxigenada para teñirse el pelo, weón. Entonces lo que vamos a ocupar ahora. Agua oxigenada para teñirse el pelo, que viene en crema. Esta la compré en la casa Pichara, así de fletazo. 3 lucas el litro. Así que debería estar al alcance de cualquier mortal. Y bueno, acá lo que hicimos fue, este es el potecito donde viene la mezcla. Y lo que hicimos fue mezclar un poco de Vanich, ya, para esto más o menos un cuarto de cucharada. Y como ven ya está haciendo burbujita. Y el resto de agua oxigenada en crema. La idea es poder dejar esto, porque esto es parte del efecto, o de la solución va a ser esto, pero necesita la luz ultravioleta, ¿ya? Lo mejor sería poder tener una luz ultravioleta, un foco de luz UVB, pero no pude conseguir uno, es medio complejo comprarlo, así que vamos a utilizar la luz del sol nomás. Como ha hecho tanto calor en estos días, vamos a utilizar la luz del sol, y eso va a ser lo que va a ser nuestro catalizador de luz ultravioleta. Idealmente como entre la 1 de la tarde, 3 de la tarde, cuando está pegando más el sol, poder ocuparlo. Entonces vamos a aplicar esto, ¿ya? En la consola, que pueden pensar que es leche de guerrero, pero esto realmente es agua oxigenada. Lo importante es que esto no se nos vaya a secar mientras está al sol, ¿ya? Porque si se seca va a quedar ahí, no va a quedar muy bonito. Entonces aplicamos de manera abundante. Idealmente también que donde vayan a ponerlo en el sol, recuerden que el sol se va moviendo. Entonces, si de repente una parte queda con sol y otra no, se les va a quedar un blanqueamiento no uniforme. Blancamiento anal. Un anal bleach. Así que la idea es como cubrirlo completamente. Aquí en la Dreamcast la idea va a ser como hacer como un contraste de lo que es el antes y el después con esa wincha aisladora que le pusimos ahí. Entonces tratamos de cubrirlo bien. Y aquí vamos a echar una mitad nomás para tratar de recuperar el color original. Y como les digo, o sea, idealmente poder ocupar un foco ultravioleta, pero no son muy fáciles de conseguir. Así que con luz del sol nomás. Y así que vamos a dejar esto después de actuar un par de horas y ver cuál es el resultado. Aquí como pueden ver ya hay un poco de efecto, aquí eso lo probé un poco antes. Así que hace un poquito más blanco.
Así que aquí vamos a cubrir bien y ahora lo vamos a llevar al sol. Entonces la idea es dejarla al sol, como les comentaba. Vamos a pegar una segunda repasadita, aquí haciéndole un homenaje al gran Walter White. Así que aquí, como yo soy blanquito igual que él, vamos a aplicar los últimos retoques y vamos a dejar un par de, yo creo que 2 horas por lo menos, para ver cómo está funcionando esto. Como esto va a estar directo al sol, la idea es estar viendo cada cierto rato que no se evapore, que no se nos vaya, porque si no va a quedar un blanqueamiento de manera no uniforme. Así que eso es importante estarlo revisando. Si ustedes no van a estar presentes, les recomiendo envolverlo en una luz a blast, y eso que de alguna manera evite la evaporación de la mezclita. ¿Ya? Y acá, como el sol no va a llegar en 360 grados, la idea es empezar a rotarlo cada cierto tiempo, para que vaya recibiendo luz de todos lados. Así que eso, ahora ya vamos a revisarlo en 2 horas más. ¿Ya? Ya han pasado 2 horas más o menos desde que dejamos las consolas con la mezcla, y ya igual se nota un poco ya el efecto. En algunas partes ya es como evidente. Así que vamos a ir a pegarle una lavadita, ¿ya? Para cachar ahí cómo cambió la cosa. Ya igual se nota que ya la consola no está amarilla como estaba. Hay algunas partes que son... acá en el Super Nintendo va a ser fácil porque se puede contrastar con la parte interna para ver la diferencia. Pero ya se nota, ya es evidente el cambio de color. Es súper evidente. Porque miren, así estaba adentro. Y aquí está afuera. Entonces el cambio es dramático. Acá la Dreamcast también le dejamos a un lado para que contrastara. Y ahora tenemos una consola a 2 caras. Una cara blanca y una cara amarilla. Clarísima la diferencia. Vamos a ver afuera ahora. Secarlo un poco. Estamos secando un poco esto, pero ahora esta es la que dejamos. Mira, hay algunas partes, algunos bordes que aquí probablemente no llegó muy bien el sol, pero ojo que esto fueron 2 horas, entonces podemos dejarlo más rato, dejarlo una segunda incubación, claro, para ver las diferencias, pero es clarísimo. Pasamos de un color amarillento, que es el que estaba acá adentro. Recuerden que así estaba la carcasa inferior del Super Nintendo cuando partimos, completamente amarilla, y este es el resultado final después de 2 horas de incubación. Entonces un cambio dramático. Aquí en la Dreamcast, como dejamos una mitad con y otra mitad sin, va a ser un poco más fácil ver la diferencia. Pero miren. Es evidente la diferencia. De todas maneras, se pueden dar cuenta que el sol por sí mismo, hizo algún efecto. Pero miren, acá por ejemplo se nota la diferencia entre el lado con la mezcla y el lado sin la mezcla. Pasamos de este amarillento a volver a la consola en su color original, que era este color más blanquito de la Dreamcast. Clarísimo, ¿no? Así que eso, pues, chiquillos. Ahora está en sus manos poder preparar y poder adquirir la poción secreta del Globo del Afro, que no es más que nada que agua oxigenada de 40 volúmenes, comprada en Casa Pichara, deben vender en otros lados, con un cuarto de cucharita de Vanish, más o menos para este volumen de mezcla, y dejarla al sol. Como les decía, lo ideal es que sea con luz ultravioleta. El efecto es mucho más parejo, pero de todas maneras el cambio es dramático. Antes, ahora. Antes, ahora. Así que eso, po. Ese fue, bueno, ya vamos a tirar 2 videos tutoriales juntos, que uno es el reconocimiento de los juegos sellados y este para revolver a la vida sus consolas. Así que nos despedimos haciendo de Reanimator. Agradezco a Jerry y Conemono por la ayuda en la elaboración del video tutorial y esperemos vernos pronto con más información al respecto. Chao, chao.